Hola a todos y a todas de nuevo. Aquí estamos, mirad, lo tengo hoy todo preparadito. Lo he preparado todo, pero yo os paso. Lo que vamos a hacer es un solomillo de cerdo con salsa de champiñones. Haremos la salsa, haremos el solomillo, lo haremos todo, ¿vale? Súper fácil. Os paso los ingredientes. Un solomillo de cerdo, 200 gramos de champiñones, 25 gramos de mantequilla, una cebolla que sea mediana, una cucharada de pimentón dulce, sal, pimienta, una pastilla de caldo, 200 gramos de nata de cocinar, 500 gramos de agua, 30 gramos de harina de trigo común, 40 gramos de vino blanco, 50 gramos de aceite de oliva, 3 patatas cortadas de unos 2-3 centímetros de grosor, más o menos, un dedito, ¿vale? Un poquito menos de un dedito, depende cómo tengamos el dedito. Y una bolsa para asar. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, hemos cortado los champiñones, hemos cortado las patatas, la cebolla, hemos pesado todos los ingredientes. Y el lomo, como veis, lo hemos marcado, le hemos quitado toda la grasita sobrante que le quitaba al lomo, que ya lo veréis en la otra receta que lo explico, del solomillo, y lo hemos marcado a trozos más o menos pues igual. Así que, ¡vamos allá! Mirad, estas bolsitas van siempre con esto, ¿vale? Que es para cerrarlo. Van súper bien. Abrimos la bolsa. Y ponemos el solomillo. Así, que nos quede un poco así cuadrado. Entonces ahora añadimos los 25 gramos de mantequilla dentro de la bolsa. Y nos vamos quitando platitos. Y cogemos una cuchara y añadimos 2 cucharadas de aceite que tenemos ya pesado. De los 50 gramos añadimos 2 cucharadas. Así. Una. Y 2. Cerramos la bolsa, como estáis viendo. Intentamos quitarle el aire, que luego ella también se hincha, ¿vale? Cerramos la bolsa como nos viene aquí. Así, bien cerradita. Y lo ponemos, mira, justo, lo ponemos en la vaporera, en la onda, Ahora, ponemos la vaporera encima, la pequeñita. Escurrimos, quitamos el agua de las patatas. Y encima de la vaporera pequeñita ponemos así las patatas. Así. Apretamos un poquitín que se junten, como si se quisieran. Así. Otra cosa menos. Salpimentamos. Así. El solomillo está abajo, Tapamos y
reservamos. Y ahora vamos a hacer la salsa. Para hacer la salsa ponemos la cebolla cortada así en cuartos y tapamos y programamos 10 segunditos a velocidad 5 y le damos al play. Ya acabado. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Pues mirad, muy bien. ¿Cómo nos va a quedar? Pues bien. Bajamos la cebollita que nos ha quedado por las paredes. Así. Y le ponemos el aceite. El resto de aceite que hemos utilizado ya 2 cucharitas. Y ponemos a modo rehogar. A ver, ahora en modo rehogar, pero le bajaremos la temperatura a 100 grados, ¿vale? Y le damos al play. Chicos y chicas, sin cubilete, que se me olvidaba decíroslo. Ya ha terminado el tiempo de rehogar. Uy, hay días que me cuesta más que otros, pero ya lo sabéis. Bajamos, que ya está bien bajadito, pero bueno, nos aseguramos y ponemos la harina siempre por los laterales, ¿vale? Así, que no le pille arriba de las cuchillas, que hay que sofreírla un poquito la harina, ¿vale? Ponemos la harina y la cucharadita de pimentón. Así. Tapamos sin cubilete y programamos. Dos minutos a velocidad 1, temperatura 100 grados, que casi ya nos llega, fijaros, está a 90. Y esperamos esos 2 minutillos. Ya ha acabado el tiempo. Abrimos y veis, ha sofreído la harina, ¿veis? Muy bien. Perfecto. Voy a limpiar esto porque me está dando toque. Ahora introducimos los champiñones. Ahora nos vamos a quitar todos los platos ya, los que nos quedan. Introducimos los 200 gramos de champiñones. El agua. Fuera, jarra. El vino. Qué rico va a quedar. Ya huele bien. La pastilla de caldo. La sal.
así. Un poquito más. Y la pimienta. Quien quiera menos sal, que le ponga menos sal, ¿eh? Así, un poquito así de pimienta. Y ahora viene lo bueno. Lo que quería hacer con vosotros. Ponemos arriba el solomillo con las pataticas. A ver. Así. Perfecto. Y programamos 45 minutos. A ver. 45 minutos a velocidad 1, temperatura 120. Antes de darle al play, que el cámara me corte, os digo, cuando falten 20 minutos, quitaremos esta tapa de aquí, con mucho cuidado de no quemarnos, y le daremos la vuelta a la bolsa del solomillo, ¿vale? Pero yo os lo voy a enseñar, que lo pondré en pause, no os preocupéis. Así que vamos a darle caña. Mirad, lo hemos pausado, ¿vale? Entonces ahora, con mucho cuidado, no quema mucho, ¿eh? Quitamos esta de aquí arriba. Reservamos y vamos a darle la vuelta. Esto ya me da un poquito más de... Voy a usar un trapo de cocina. Para esto sí que quema, ¿eh? Menos mal que lo he cogido. Y le damos la vuelta, así, para que se nos haga por todos los dos lados bien. ¿Vale? Y volvemos a poner las pataticas. ¡Qué ricos, pilotes! Y le damos otra vez al play. Y esperamos esos 25 minutitos que se termine. Acaba de acabar. Entonces, con mucho cuidadito, abrimos y reservamos un poquito esto. Así. Entonces, ahora añadimos, mirad la salsa como está, qué color que tiene, ¿eh? Mirad el champiñón, un colorcito riquísimo. Entonces, ahora añadimos la nata, ponemos la tapa con el cubilete, sobre todo, que no salpique, y además está caliente, y programamos 20 segundos a velocidad 3, sin temperatura, ¿eh? Y le damos. Abrimos. A ver cómo nos ha quedado. ¡Oh, qué bien huele! Y miramos, a ver. Los trocitos todavía los veo muy grandes. Entonces, vamos a ponerle un poquito más de tiempo. Incluso de velocidad. Vamos a añadir 20 segundos igual, pero vamos a probar con velocidad 4. Ha pasado así esos 20 segunditos y esto ya tiene mejor pinta, porque quedaba el champiñón muy cortado, ¿veis? Ahora sí, está en su punto, porque se nota el champiñón, los trocitos, pero no son tan grandes. Entonces ahora, en una fuente, vamos a quitar esto de aquí y vamos a poner
a quitar el solomillo de aquí, de la bolsa, ¿vale? Entonces, tanto se puede presentar en fuente como en plato, poniendo el solomillo así entero y echándole la salsa por encima. Pero yo lo voy a presentar en plato. Enseguida os lo enseño. Y aquí os presento mi solomillo, como lo hacía mi yaya, con salsa de champiñones, acompañado de unas bataticas. Espero que os guste, que sigáis ahí apoyándome. Muchísimas gracias. Y os tengo que pasar que tengo Instagram. Yo nunca he sido de redes sociales, pero oye, el cámara es el que se ocupa. Y me ha hecho un Instagram que se llama la_cocina_de_nadale. Y allí podéis encontrar también las fotos de todas las comidas que hacemos y los enlaces. Así que, si os gusta, dedito arriba y muchísimas gracias. ¡Hasta pronto!